El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan, del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. La primera lectura del libro de los Números, de los primeros libros de la Biblia. Estamos hablando de más de 3,000 años, más de 1,500 años antes de Cristo, y ya este profeta visualizó a quién iba a ser Jesús. Con los ojos en éxtasis, vio la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Es simplemente para que lo tengamos en cuenta. Es interesante ver cómo esas promesas de salvación desde Adán y Eva empezaron a cumplirse en oráculos, en profetas, desde muy temprana edad. Pero vamos al Evangelio, porque tiene aquí algo muy interesante. Le preguntan a Jesús con qué autoridad. Él era Dios, no tenemos que explicarlo, pero ante la hipocresía de estos hombres que están pensando cómo lo agarran, no se lo dice. ¿De dónde le viene la autoridad? Piensen que si no quisieron decir que la doctrina de Juan el Bautista era de los hombres, porque el pueblo se le echaría encima, pero sí deja ver clarísimo que el mismo Juan Bautista ya tenía toda una autoridad. Si lo hubieran negado ellos, el pueblo se les echa encima. Podríamos incluso preguntarnos antes de Cristo, ¿de dónde le venía la autoridad a Juan el Bautista? Ya después nos preguntamos, ¿de dónde le viene la autoridad a Jesús? Pero para hacernos nosotros una pregunta hoy, ¿de dónde me viene la autoridad a mí? A Juan Bautista, ¿de dónde le venía? La coherencia de su vida, su espíritu de sacrificio, apegarse a lo que tenían en aquel tiempo, 10 mandamientos. No te es lícito, Herodes, meterte con la mujer de tu hermano. 10 mandamientos. No roben, hagan penitencia. Este hombre no tenía más. 10 mandamientos y su vida. Después llega Jesús. ¿Quién le da la autoridad? Sabemos que le viene de Dios, pero la primera autoridad viene también de la vida misma de Cristo. La primera autoridad es tu vida. Si eres una persona mentirosa, traidora, etcétera, aunque tuvieras autoridad de arriba, lo acabas de echar todo a perder. Y entonces ahora la tercera pregunta: ¿y a mí de dónde me viene la autoridad? A mí, sacerdote, a ti, padre, madre de familia, y simplemente a todo cristiano. La primera autoridad nos tiene que venir de la coherencia de vida, y entonces ahí dice: sálvese quien pueda. Vaya exigencia para un cristiano. ¿Cómo me atrevo yo a hablar en público si yo llevo otra vida? ¿Cómo puedes aconsejar a los demás si tú haces lo contrario? Por eso ya algunos padres de familia, etcétera, ya no pueden meterse ni siquiera con sus hijos adolescentes o jóvenes.
Si no ven en ti, no tienes autoridad. Tienes autoridad porque eres su padre. Juan la tenía de los mandamientos, Cristo de todo, de Dios, de los mandamientos y de sus nuevos mandamientos. El mandamiento del amor, el del perdón, todo eso. Pero sobre todo, de su propia vida. Dijo él un día, ¿quién me acusará a mí de haber cometido un pecado? ¿Quién me podrá decir a mí que he cometido un pecado? Ahí está toda la autoridad. A Juan lo tenían por santo. Ahí está toda la autoridad. Hoy cuando recibas la comunión, pídele a Dios que te dé una coherencia de vida con tus defectos. Perfecto no es nadie. Con tus defectos, con tus limitaciones, con tus pequeñeces, pero la autoridad te la da la verdad, la coherencia, la honestidad y la sabiduría. Tú y yo no estamos como Juan el Bautista, nada más con 10 mandamientos. Tú y yo tenemos el catecismo de la Iglesia Católica y el Evangelio, que no tuvo nadie de ellos. En los 10 mandamientos no está, no abortarás, no cometerás eutanasia, nada más dice no matarás. Cuando dice no fornicarás, se entendía que era no te metas con otra persona. Hoy hay 1000 maneras de hacerlo. Teléfono, películas, ensuciarte el corazón con 1000 tonterías. Entonces, como todo eso no existía, para nosotros ya existe. Tenemos un librito de este tamaño que te puede dar una autoridad tremenda. Catecismo de la Iglesia Católica. No lo escribió el Papa. Lo mandó el Papa, lo coordinó el Papa, lo llevó el cardenal Ratzinger con 100 cardenales, con 1500 obispos, con muchísimos sacerdotes y con laicos. Y ahí sí ya hay todo tipo de preguntas. El no matarás implica 1000 cosas. El respeto a la vida, la procreación, es un librazo. ¿De dónde te viene la autoridad? Tú y yo tenemos que conocer el Evangelio de arriba a abajo, el catecismo de arriba a abajo, conocer nuestra fe y añadirle la coherencia. Te conviertes en un auténtico catedrático si tienes esas 3 cositas. Conozco la vida de Jesús, conozco mi fe y mi moral, mi credo, y trato de vivir como Dios manda, como Jesús me enseñó. Se lo pedimos así a nuestro Señor hoy, cuando recibamos la Eucaristía. Que así sea.